Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen semanal. Antes de pasar a los gráficos, rápidamente vamos a ver la agenda macro. Esta semana que recién terminó hemos conocido el dato de inflación en Estados Unidos, que en tasa interanual se sitúa en un 3% y que continúa con su clara tendencia a la baja de los últimos meses, una tendencia a la baja apoyada por la caída en el precio de las materias primas. Ahora, si nos vamos a la tasa de inflación subyacente, la que no tiene en cuenta ni alimentos ni energía, el dato también fue positivo y es que se esperaba una caída de la tasa interanual de un 5,3% a un 5%, sin embargo el dato se situó finalmente en un 4,8%. Ahora, ya pasando a esta semana que entra, el lunes 17 vamos a tener datos bastante importantes referentes a China, y es que vamos a conocer el dato de PIB y también el índice de producción industrial. Ese propio lunes también vamos a tener una comparecencia de Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. El martes 18 vamos a conocer ventas minoristas en Estados Unidos. Miércoles 19, tasa de inflación anual en Gran Bretaña y tasa de inflación en la zona euro. Respecto a la zona euro, será un ajuste al dato que aportaron anteriormente. Y es que aquí previamente ya habían anunciado un dato de inflación interanual en el mes de junio de un 5,5%. Por tanto, poco se va a mover alrededor de esta cifra. Y ya el jueves vamos a tener datos de peticiones de subsidios por desempleo en Estados Unidos, índice manufacturero y ventas de viviendas de segunda mano. Vista la agenda macro, vamos ya a lo importante, vamos ya a analizar los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Vamos a empezar como siempre por el Nasdaq 100, un índice tecnológico donde la semana pasada marcamos un nivel muy importante de soporte en los 14.687. Decíamos que había que tener precaución si perdía esta zona porque estaría activando una estructura de doble techo. Sin embargo, esta semana, desde esta directriz que venía uniendo mínimos, tuvo un fuerte rebote, se superó esta zona de máximos, quedándose a muy poquitos puntos de cumplir el objetivo por este canal ascendente roto al alza. El objetivo era la zona de los 15.780. Es verdad que este canal alcista no es de los más claros, pero es un nivel que teníamos aquí de referencia. Ahora, la vela del viernes nos marca resistencia en el entorno de los 15.720. Como zona de soportes tendríamos los huecos alcistas que fue dejando por el camino, esta directriz que viene uniendo mínimos, y muy importantes los 14.687. Llegados a este punto, si reducimos el zoom, pues ya no le quedaría tanto recorrido para ir a testear el Nasdaq, la zona de máximos históricos. Es cierto que hay cierta euforia, es cierto que, como vimos la semana pasada, hay cierta sobrevaloración en el mercado si atendemos a métricas tipo PER, pero también es cierto que estas sobrevaloraciones y esta euforia se podrían extremar todavía un poquito más. Ahora, si nos vamos al SP500, aquí el nivel de soporte que marcamos era la zona de los 4.325, fue capaz de respetar este nivel, teniendo también subidas esta semana. Tendría primera zona de resistencia en los máximos en el entorno de los 4.528, zona de soporte los huecos alcistas, los 4.384 y sobre todo los 4.325. Respecto al Dow Jones, una semana más le está costando superar la zona de resistencia que marcamos, esta importante zona sombreada amarilla en el entorno de los 34.710. En caso de superar este nivel daría una nueva señal positiva, daría una nueva señal constructiva de medio-largo plazo, y es que estaría activando un segundo gran impulso alcista, quedándole el camino despejado para ir a testear la antigua zona de máximos históricos. Tiene también resistencia en el entorno de los 34.590, zona de soporte los 33.600, la doble directriz que viene uniendo mínimos y niveles de 32.550. Yo aquí empezaría a vigilar esta especie de lateralidad. Respecto al Russell 2000, aquí te voy a dar la enhorabuena, y es que si ha sido siguiendo el objetivo alcista que comentábamos en las últimas semanas, objetivo por rectángulo hacia niveles de 1940, esta semana se ha cumplido el objetivo. Ahora, para medio y largo plazo, repetimos, el nivel clave está en los 2033-2034 puntos. En caso de superar esta zona, el Russell estaría activando una estructura de doble-triple suelo y apuntaría en este escenario a subidas mucho más importantes. Ahora tendría primera zona de soporte la zona de 1912-1913 aproximadamente, después la zona de la media y los 1824. Ya pasándonos a Europa, tenemos aquí el gráfico del DAX, que se había perjudicado en el corto plazo tras perder esta zona de los 15.000
4.660, pero ha tenido una recuperación muy buena desde la zona de la media de 200 sesiones. Desde aquí ha tenido un fuerte rebote, ahora tendría primera zona de resistencia los 16.210 y los máximos en el entorno de los 16.427. Nos vamos a ver la situación del Eurostoxx, que es el índice que nos puede dar más pistas, y es que la semana pasada comentaba que no me extrañaría ver un rebote desde esta zona de la media de 200 sesiones y que esto se convirtiese en un canal lateral. Bueno, desde aquí ha tenido un rebote y ahora hay que estar muy atentos porque en caso de superar la zona de los 4.419, en caso de superar esta zona de antiguos máximos, estaría activando una estructura de rectángulo cuyo objetivo sería la zona de los 4.612 aproximadamente. Eso sí, en este camino, si reducimos el zoom, podría encontrar resistencia en estos antiguos máximos en el entorno de los 4.560. Zona de soporte importante, los 4.197, que sería la parte baja del rectángulo. Nos vamos a ver la situación del IBEX, índice español, que la semana pasada perdió la directriz alcista que venía uniendo mínimos, pero de momento tiene la media de 200 sesiones en fase ascendente. Esta sería la primera zona de soporte junto a los 8.966. Primera zona de resistencia los 9.515 y después ya la zona de los 9.655. CAC, índice francés. Ahora mismo con esta subida se estaría atacando la directriz bajista principal, esta directriz que viene uniendo máximos. En caso de superarla, la siguiente zona sería los 7.434 y después ya le quedaría niveles de máximos históricos en el entorno de los 7.582. Primera zona de soporte la media, los 7.050 y ya para medio y largo plazo, zona importantísima de soporte en el entorno de los 6.792 puntos. MIP, índice italiano, continúa con su tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes. El mínimo relevante de medio y largo plazo estaría en el entorno de los 24.730, primera zona de soporte de corto plazo, los 27.360, la zona de la media y los 25.980 puntos. Si nos vamos al VIX, índice de volatilidad, nos está dejando niveles de soportes y resistencias bastante claros. Como nivel de soporte tendríamos esta zona en el entorno de los 12,40 aproximadamente y como zona de resistencia tendríamos los 17,45 y la media de 200 sesiones. Nos vamos ya al apartado de acciones. Vamos a empezar por la primera que me habéis pedido, Accenture. Aquí no nos vamos a parar mucho porque ya la hemos analizado bastantes veces últimamente. No es que no esté interesante, sino que de hecho tendría objetivo activado por doble suelo hacia niveles de $361. Tendría primera zona de soporte esta zona sombreada azul en el entorno de los 294, primera zona de resistencia los 319,20 y los máximos anuales en el entorno de los 326,6. Buen aspecto técnico de Accenture, veremos si termina cumpliendo el objetivo alcista. La siguiente acción que me habéis pedido sería AMD, Advanced Micro Device, una compañía en la que tendría precaución por dos motivos. Estas subidas han detenido en una zona importante, esta zona antigua pivote, aquí te dibujó una divergencia bajista y la vela del viernes pues no es demasiado positiva, marca resistencia en el entorno de los 122,12. El objetivo por la divergencia bajista sería la zona de los $103 aproximadamente y se anularía solo en caso de superar la zona de los 133,10. Primera zona de soporte los $107, después la zona de los 103 y la directriz que viene uniendo mínimos. Nos vamos a ver la situación de Bank of America, que continúa con la media de 200 sesiones en fase descendente, también tendría una importante resistencia en la directriz bajista principal y en niveles de 31,05. Sí es cierto que si ampliamos el zoom podríamos ver una especie de triángulo simétrico roto al alza, pero tiene resistencias bastante importantes y la vela del viernes no es demasiado positiva. Por tanto, si atendemos al triángulo quizás pudieran venir rebotes, pero no está la situación excesivamente clara. Si reducimos el zoom podemos ver una zona de soporte de largo plazo en la directriz alcista principal, esta directriz que viene uniendo mínimos, y después ya en la zona sombreada amarilla en el entorno de los 16,75 aproximadamente. Ahora nos vamos a ver una compañía que está en una situación muy interesante que sería Costco. Ya la habíamos analizado tiempo atrás y es que tenía y tiene todavía activado un objetivo muy ambicioso, objetivo por este triángulo simétrico roto al alza. Sería hacia niveles de $635. Aquí el soporte clave sería los 476, ya estaría tras este rebote un poquito alejado ya el precio, aunque el beneficio-riesgo sigue siendo positivo. Sin embargo, la ecuación beneficio-riesgo aquí abajo, que fue cuando lo anunciamos, era bastante más elevado.
Ahora tendría primera zona de soporte los 524,40. En caso de perder este nivel ya precaución. Después tendría soporte en la zona de la media y anularía el objetivo en caso de perder la zona de los 476. Nos vamos a ver la situación de ENCE, que está teniendo un goteo del precio a la baja desde que te formó techo en la zona de los 3,41. De hecho podríamos marcar un objetivo por rectángulo hacia niveles de 2,57 aproximadamente. Está realizando en el corto plazo por tanto máximos y mínimos decrecientes. Tendría resistencia en la directriz bajista principal y en niveles de 3,02. Soporte importante de largo plazo en el entorno de los 2,28 euros. Nos vamos a ver la situación de PAM, que ha protagonizado un rebote desde que te cumplió el objetivo por este rectángulo roto a la baja, pero de momento sigue con la media de 200 sesiones en fase descendente y de momento no ha superado ningún nivel de resistencia importante. Esta sería la primera zona de resistencia importante en el entorno de los $268. Como zona de soporte tendríamos los 197, la directriz que une mínimos y esta gran zona sombreada amarilla en el entorno de los 154,5. Se trata de una compañía interesante a vigilar, pero que últimamente se ha visto penalizada por el sector. No es que solamente haya tenido caídas EPAM, sino que otras compañías como por ejemplo Nagarro también han sufrido. Por tanto, compañía interesante, veremos si es capaz de tener algún tipo de reestructuración. De momento tocaría, bajo mi punto de vista, esperar. Nos vamos a la siguiente que me habéis pedido, sería Hilton, ticker HLT, y vemos primero gráfico semanal porque la vela que nos deja pues no es demasiado positiva, nos marca resistencia en el entorno de los $155. Ahora, si volvemos a un gráfico diario, aquí podríamos marcar un objetivo alcista. ¿Por qué? Porque tendríamos un triángulo simétrico roto al alza. El objetivo sería la zona de los 164,70. Otra estructura a vigilar sería este canal ascendente dibujado en color azul. Primera zona de soporte la media, después la directriz que viene uniendo mínimos y niveles de 136,5. Nos vamos a la siguiente acción, en este caso de la bolsa suiza, Lonza, que tendría objetivo por este rectángulo roto al alza. El objetivo sería hacia la zona de los 622 francos suizos. Fíjate que esta reacción alcista viene desde la doble directriz que venía uniendo mínimos, y si ampliamos el zoom podemos ver que tiene zona de soporte intermedia en los 507,5 y después ya anularía el objetivo por rectángulo en caso de perder la zona de los 436,5. Tiene primera zona de resistencia en los 546, es decir, esta zona sombreada azul, y después ya la siguiente zona importante sería este hueco bajista y niveles de 598,4. Si supera los 598,4 quedaría el camino despejado para ir a cumplir el objetivo alcista, y no me extrañaría en este escenario todavía ver más subidas para ir a testear la siguiente zona, en el entorno de los 678. Ahora nos vamos a la siguiente, que sería Rivian, una compañía que mejoró el aspecto técnico tras la superación de esta directriz que venía uniendo máximos. Te dejó este hueco alcista sobre la media de 200 sesiones y a partir de ahí subidas bastante importantes, superando la resistencia de esta zona sombreada azul. Ahora aquí en esta zona de máximos te dejó una vela doji, vela de indecisión. También te dejo esta vela que marca resistencia en el entorno de los 26,90, por tanto de momento precaución. Tendría primera zona de soporte los 23,50 aproximadamente, después este hueco alcista y la media de 200 sesiones. El rebote ha sido bastante vertical, habrá que estar atento a nuevas señales del precio. Siguiente compañía sería Sprinkle, ticker CXM, una compañía que mejoró su aspecto técnico tras la superación de esta directriz que venía uniendo máximos. Aquí te dejo un hueco alcista y a partir de ahí mínimos y máximos crecientes. Ahora tendría zona de resistencia en los 15,50 y tendría primera zona de soporte en el entorno de los 13,12. Precaución si pierde esta zona de 13,12 porque estaría perdiendo la secuencia de mínimos y máximos crecientes en el corto plazo. Nos vamos a la siguiente compañía, que sería Technogym, una compañía que hace tiempo habíamos analizado porque tenía y todavía tiene activado objetivo por este rectángulo roto al alza. El objetivo sería hacia la zona de los 9,50, 9,60 euros aproximadamente, y veremos si termina cumpliéndolo. Ahora mismo estaría en una primera zona de soporte como es la media de 200 sesiones y ya no me gustaría que perdiese el nivel de 7,39.
este último mínimo. Zona de resistencia en los máximos anuales en el entorno de los 9,27. Siguiente compañía que me habéis pedido sería de Trade Desk, ticker TTD, una compañía que frenó las caídas en esta zona, una compañía que hizo suelo en el entorno de los 39,20 aproximadamente. A partir de ahí, tras la superación de este máximo, te activó objetivo por cuádruple suelo hacia niveles de $113, aunque el precio empieza a estar un poco alejado de la media. Las velas del jueves y del viernes nos marcan resistencia en el entorno de los $91. Ahora mismo estamos en zona de sobrecompra. Tendría primera zona de soporte este hueco alcista, el entorno de los 73,80 y la media de 200 sesiones. Siguiente compañía que me habéis pedido sería de ticker WPC, una compañía que en el medio y largo plazo se encuentra lateral, con zona de soporte en el entorno de los 64,80, zona de resistencia en el entorno de los 84,30. En el corto plazo tendría resistencia en el entorno de los 70,36 y después en la media de 200 sesiones. Si supera esta zona de 70,36 estaría activando una especie de divergencia alcista. No es ni mucho menos de las más claras, pero quizás pudiéramos ver en este escenario un ataque a la media de 200 sesiones. Nos vamos a ver la situación de Walt Disney, una compañía en la que habíamos comentado objetivo alcista por esta cuña descendente rota al alza. El objetivo era la zona de los 128,23. Aquí te avisó de debilidad con esta vela que marcaba resistencia en los 118,10, una vela bastante potente negativa. A partir de ahí pensábamos que podían venir caídas de corto plazo, sin embargo la media en ningún momento fue capaz de actuar de soporte. Se perdió esta zona con facilidad, te marcó mínimos en 90,40 y a partir de ahí un ligero rebote. Después te dejó este hueco bajista, se perdió la zona de mínimos y en definitiva últimamente no hace otra cosa que dar señales bajistas. Sigo repitiendo un poco lo mismo que en los últimos análisis. Yo tendría precaución, tendría primera zona de soporte los 86,80, anularía el objetivo alcista en caso de perder la zona de los 83,90. Nos vamos a ver la situación de Zoom, una compañía que tuvo un fuerte rebote con el tema del coronavirus y una vez que se deshace la burbuja tuvo caídas bastante importantes. Ahora estas caídas se están ralentizando, la media de 200 sesiones poco a poco se está empezando a aplanar y en el corto plazo podríamos marcar incluso un objetivo alcista por este triángulo roto al alza. El objetivo sería la zona de los 81,7. Eso sí, el camino no está ni mucho menos despejado. Tendría primera zona de resistencia los 71,90. Después esta directriz que viene uniendo máximos y ya la siguiente zona de resistencia sería este antiguo hueco bajista. Zona de soporte, la directriz que une mínimos y niveles de 64,30. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro-dólar. En general el dólar no ha tenido una buena semana y bueno, aquí se refleja con las fuertes subidas que ha tenido el euro respecto al dólar. Ya la semana pasada decíamos que esta vela era bastante interesante, rompiendo la directriz que venía uniendo máximos y bueno, esta semana ha tenido fuertes rebotes, superando la zona de resistencia de los 1,1094. Tiene primera zona de resistencia los 1,1245, zona de resistencia ya más importante en el entorno de los 1,15. Esta zona pivote que primero actuó de resistencia, después de soporte y una vez rota vuelve a actuar de resistencia. Zona de soporte la media, los 1,0632 y los 1,0510. Ya estamos entrando en zona de sobrecompra, veremos si esta semana nos da nuevas señales el precio. Respecto al oro, se encuentra intentando reaccionar desde la zona de la media de 200 sesiones, desde aquí ha tenido un pequeño rebote. Tendría siguiente zona de resistencia los 1986, zona de soporte la zona de la media y niveles de 1891. Para medio y largo plazo, soporte importante en el entorno de los 1803. Respecto a la plata, esta semana ha superado el primer nivel de resistencia que marcamos, esta directriz que venía uniendo máximos y a partir de ahí rebote fuerte. Un rebote que le ha permitido superar una zona de resistencia importante, esta zona sombreada amarilla. Ahora tendría primera zona de resistencia la zona de los 25 y después ya los máximos anuales en el entorno de los 26,10. Respecto al petróleo Brent, esta semana ha dado una señal de fortaleza tras la superación de la parte alta de este rectángulo y de hecho tendría activado objetivo alcista hacia niveles de 85,53.
Eso sí, como dijimos en vídeos anteriores, la media de 200 sesiones está en fase descendente y es un importante obstáculo en el camino. Aquí el viernes nos dejó una vela envolvente, quizás a partir de esta vela puedan venir caídas de corto plazo, tendría primera zona de soporte los 78,67, veremos si tiene más fuerza este objetivo alcista o si tiene más fuerza la media de 200. Respecto al gas natural, aquí en nivel clave estaría en el entorno de los 3,02 y es que en caso de superar esta zona de resistencia estaría activando un gran objetivo alcista hacia la zona de los 4,05. Por el camino podría encontrar resistencia en esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 3,52. De momento la media está en fase descendente, pero en caso de superar la resistencia de los 3,02 quizás pudiéramos ver repuntes importantes en el gas natural, lo cual obviamente perjudicaría los datos de inflación. Suscríbete al canal si te ha gustado toda esta información y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.